Eterno. Señores, recibo a nuestros invitados. Primero, el primero que visita nuestra mesa es el señor Marcelo Lewandowski. Marcelo, bueno, la vez pasada habíamos propuesto fútbol para todos, justo a último momento te surgió un inconveniente. Bienvenido. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y por lo que veo, para hablar de otros temas que me gustan, que lo comparto siempre con los amigos y fuera de micrófono, pero bueno, voy a hacerlo públicamente, y, aunque un poco intimidado con dos tipos del periodismo en general que están aquí en la mesa, que son dos grandes profesionales. Vamos a tocar un poco de oído, o por lo menos de lo que sabemos, pero sabiendo que hay dos grandes al lado. El siempre correcto Lewandowski, a la derecha, a la izquierda del mismo, a la izquierda. Semejante gorila. Hay que estar a la izquierda. Señor Raúl Emilio Acosta Alzugaray. ¿Todo bien? Rolo para los amigos. Estamos vivos y aquí estamos. Gracias Bueno. por invitar. No, gracias por venir. Como siempre, cada vez que invito a periodistas a hablar, David, un amigo de San Guillermo, un lugar hermosísimo. Yo sé que es difícil llegar, pero si alguna vez por las cosas de la vida Ahora pueden está pasar. tapado de agua todo. Bueno, Hay gente que no volvió porque no sabía cómo volver. el señor David Narciso, gracias David, como siempre. Gracias por la invitación. Acá está. No, ¿te gusta el desafío? Sí, claro que sí. Y el siempre polémico y hurtado en las últimas horas. El mejor, Claudio Giglioli. Claudio, como siempre. Bueno, no, gracias por la invitación, un gusto de compartir, como decía Marcelo. Vamos a hablar de temas generales que nos gusta hablar porque formamos parte de la sociedad, pero reconociendo nuestro lugar ante la trayectoria de los dos que están aquí, así que a lo mejor sepan perdonar alguna falta de información en algún tema, pero sí vamos a ser sinceros y pasionales. Brillante. El cuarto tema, si es que llegamos, porque puede ser que no lleguemos a todo, es porque estuvo bueno lo anterior, tiene que ver con la inseguridad. Te chorearon en el celular. Córdoba y Oronio. Córdoba y Oronio. Zona difícil. Zona difícil. Difícil. Bueno, 11 de la mañana, con sol, buena visibilidad. Claro, por la duda hay que dar el cuadro de situación. La verdad que sorprendido y uno se siente vulnerable y menoscabado en la autoestima, porque yo no me creía un blanco móvil, a esa hora y ahí. Puedo ser un blanco móvil saliendo de la cancha de Central o Newell's a la 1 de la mañana, pero ahí, decir, a mí, sí, a mí, pasaron una moto, me robaron el celular, los corrí, sacaron algo que no sé si era un pomo de carnaval o un revólver, me quedé parado, tratando de tomar una decisión inteligente y no una irresponsable osadía. Y después me enteré que a las 3 o 4 horas pasaron 5 o 6 hechos similares entre Oronio y Tucumán, Urquiza, carteras, celulares, la gente llamó a la radio, pero después Si hablas de zona liberada es mentira. Bueno, después vos te enterás que a una mamá le quisieron sacar el hijo, entonces esto es hacer jueguito antes de empezar el partido. El primero de los temas que les he propuesto a los colegas que han venido, están conocidos y queridos, es la grieta. Porque parece que es una cosa que ocurre nada más que en Buenos Aires, que dijo la Nata, y que basta que uno esté en Facebook y demás para darse cuenta que pasa en Buenos Aires, pasa acá. Estamos enfrentados quizás por intolerancia, quizás por lo que ustedes quieran llamarle. Arrancamos, bueno, después arrancamos por el otro lado. Sí. Yo creo que, digamos, de arranque no acepto la intolerancia y me parece que hay lugar para la discusión y para el respeto. ¿En dónde? ¿En Noruega? En Argentina, En Argentina. que existe poco. Pero a mí me parece que esto de la grieta, en definitiva, no es que apareció ahora. Creo que hubo, en la última década, un gobierno que a través de sus acciones y su postura ante determinados temas, expuso algo que existía en Argentina, que eran distintas visiones de país y distintas visiones de distintos temas. En los 90 nos habíamos acostumbrado a aquello de la homogeneidad, aquello ya no existe más, se terminó la cortina de hierro, hay que pensar todos en un determinado grupo, en una determinada idea, y me parece que en Argentina en el último tiempo se expuso que no es cierto eso. Vos tuviste un lanzamiento a nivel nacional y creo que regional, ¿no? Por la importancia que tiene el fútbol argentino, que es haberte transformado en uno de los comentaristas bases de Fútbol para Todos, o el Campeonato Argentino de Fútbol Transición, como se le dice ahora, pero no decir Fútbol para Todos. Sí. ¿Sufriste?
¿Lo viste? No. Dentro de la... Ah, por supuesto. Digamos, cuando yo entré era porque adhería, o todos los que estábamos ahí adheríamos al otro gobierno. Y ahora es, y a ustedes lo van porque, o lo van a sacar porque defendían al otro gobierno. Y la verdad que yo siempre comenté fútbol y que mis ideas las tengo desde que fui hasta candidato a presidente del Centro de Estudiantes del Politécnico, y a los 14, 15 años empecé a militar después de Guerra de Malvinas, empecé a militar políticamente, o sea que todo el mundo sabe, o al menos mis amigos y los que tengo alrededor saben cómo pienso y pensé siempre igual. Lo que sí que creo que esto de la grieta dentro de es discutible si dentro del periodismo se puede estar tan enfrascado y no tener visión crítica de determinados esquemas o de determinadas situaciones que ocurren en un gobierno, en la sociedad, en determinados métodos. Pueden participar todos, ¿eh? Como ya tenía un compañero que decía, y si ahora en adelante pasa tal cosa, no va a haber fútbol para todos, no va a poder verlo más. Como decía Néstor, el famoso relator militante. Sí, yo ese tipo de cosas yo no acepto. ¿Pudiste charlar alguna vez con él? Con Javier sí, el último partido que hicimos juntos fue Gimnasia Central acá en Rosario. Y le digo, pero vos, digo, Javier, ¿alguna vez te dijeron? Dice, no, yo lo hago porque estoy convencido. Es más, ¿sabés la única vez que le dijeron algo? Cuando estuvo esa amague de que entraba Tinelli, le dijeron, che, afloja un poco, bajá los decibeles. La grieta lo único que tiene en los últimos tiempos es un mayor grado de violencia. Podemos hablar de Argentina primero, después, pero en realidad vamos a hablar de los casos particulares. En la ciudad de Rosario, a mí hay periodistas que no me invitaron nunca y que hablan mal de mí porque nos odiamos. Hay un caso típico para salir de lo personal. Hay gente que lo odia a Evaristo Monti. Y Evaristo Monti es uno de los pilares del periodismo en la región y en la República Argentina. Y oyen hablar de Evaristo Monti y creen que están hablando del diablo. Es decir, la grieta siempre existió en el periodismo. En la política, porque el periodista finalmente es una persona que vive en un territorio y por lo tanto tiene existencia, en diciembre del 1945 y hasta febrero del 46, la forma de llamar a las elecciones de febrero del 46 era Sproule-Braden o Perón, fabricando una antinomia. El peronismo nace como antinomia y la resolución amigo-enemigo de Carl Schmitt, que dice, planteándote ante un enemigo, todas las cuestiones laterales pierden importancia para centralizar allí. Lo toma de Sun Tzu y el arte de la guerra. Si eliges bien a tu enemigo, ganarás la batalla. Eso es lo que hizo el peronismo. El peronismo plantea una historia que lo que hace es reformularla en términos políticos partidarios para una elección. ¿Lo sufrí en los diarios vos? Pero viene siendo desde Sarmiento Rosas. Nosotros venimos de una división. ¿Pero pasó? Nos toca No, jugar el partido. Ahora tiene una violencia mayor porque hay un hecho en el siglo XXI. En la República Argentina y en la sociedad, en el siglo XX quedó en deuda la justicia social. El peronismo no lo resolvió. Y quedó en deuda la democracia liberal porque el radicalismo no la resolvió. En el siglo XXI se le agrega corrupción estructural, porque los gobernantes son corruptos. Se le agrega narco y código narco, porque la vida narco está íncita en la República Argentina. Y se le agrega miedo urbano. Hoy se abre el palier en el edificio y vos no sabés si está oscura la bombilla, si te va a pasar algo, no, en el palier de tu edificio. El miedo urbano se ha instalado. En ese juego, la violencia y enojarse con el del lado es parte de una comunidad que ya no está, como planteaba Perón, organizada, sino que está asustada y te diría que desmadrada. Yo relativizo un poco, o mejor dicho, lo que quiero decir de la grieta, ya que vos lo introducís así como un tema general, te arranco con una anécdota. El domingo a la noche me fui al cine con mi hija. Fuimos a ver el Libro de la Selva, volvimos, llego a casa, eran las 10 y pico de la noche, estaba el televisor prendido. En casa estaban mirando la votación del juicio político a Brasil. Y yo dije, bueno, si nosotros tenemos una grieta, ¿qué es esto? O en todo caso lo nuestro era una rajadura en la pared y no la grieta de la que estamos hablando. Es decir, porque lo que se estaba viendo realmente ahí era de un nivel de enfrentamiento donde es difícil imaginar cómo eso después confluye de nuevo a retomar
un mismo destino de país, ¿no? Con las cosas que se decían, con las cosas que se hacían, con diputados que estaban dedicándole el voto a los que habían torturado a la presidenta de la Nación, que estaba a las puertas de un juicio político. Bueno, en base a eso lo que me pareció siempre es que lo de la grieta no es muy diferente a lo que ha pasado en otros momentos de la República Argentina, de la política argentina. Creo que no hay un culpable de la grieta, como se ha intentado muchas veces plantear. ¿A quién te referís? ¿A Cristina? No, digo, pues generalmente se habla de que la grieta era responsabilidad de una presidenta que de alguna manera trazó una raya y puso a unos de un lado y a los otros del otro. En realidad creo que hay mucho de lo que describió muy bien recién Bigote, de una estrategia política. Néstor Kirchner en su momento fue, me parece, muy habilidoso para elegir los enemigos en el momento adecuado, los adversarios, diría yo, políticos. Y si uno ve lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, te diría incluso desde el conflicto agropecuario para acá, me da la impresión de que de las dos partes contribuyeron mucho a la grieta, muchísimo. A ver, evidentemente tomo un poco de lo que han dicho cada uno de los compañeros de la mesa. La grieta en sí, yo prefiero la grieta antes que nos ignoremos, que seamos una gente, una sociedad que no le importe nada, que sea desentendida. Dentro de esa grieta, que coincido, que viene desde somos demasiado latinos, demasiado folclóricos, futboleros, cuesta que sea el país de los I, este siempre es O, siempre es O, hasta en el tango donde busques, en el rock, es este o aquel. Y lo que sí me parece diferenciar son las diferencias pasionales sinceras, que es la de la gran mayoría, la de la masa, el tipo que está convencido de algo, si yo quiero algo y lo peleo y no está mal, a la duda que nos surgen ante esa corrupción de todos los que están arriba, que pareciera que cada vez que pones el auto en la fosa te enterás que no es lo que era cuando lo veías en la calle, en donde yo no sé si los de arriba están jugando a los dados y riéndose, mientras la gente sinceramente se pelea por sus pasiones convencida de lo que tiene. Elijo el disenso antes de la década del 90 del no me importa nada, que ese tal vez es un entre paréntesis que te lleva a la nada. Ahora, la pregunta es si bien no es responsabilidad de alguien, de los dos sectores, los que nos llevan a la grieta y con influencias, ¿realmente están convencidos como los que lo siguen o lo hacen por intereses personales, económicos, de poder o de miserias? Porque yo le creo al que está en la calle mojándose un montón de horas esperando a Cristina. Le creo al que está indignado cuando ve que ese está ahí, porque lo sienten así. ¿Cómo no le voy a creer? A los que no le creo son a los que están arriba de la pirámide. O al menos me lo pongo en duda. ¿Hay lugar para una tercera posición? Para más allá de lo que pase y lo que te digan, poder decir, mira, che... Lo que pasa es que una parte de la grieta tomó aquella tercera posición del 45, ¿no? Y me quedo con esa parte que habló, que decía el Bigote. Es decir, cuando hubo un gobierno que visibilizó la idea de dar derechos a los que no lo tienen o al que afectó a repartir derechos o a dar derechos contra aquellos que lo monopolizaron o lo hegemonizaron anteriormente, aparecieron este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué surge el peronismo antiperonismo? Porque hubo un señor que se transformó en uno de los mayores referentes de la historia argentina, en donde brindó a gente que no tenía esos derechos posibilidades. Y hubo una respuesta de mucho odio, si no hay que pensar lo que ocurrió allá después del 55. Entonces, cuando uno habla de grieta, me parece que cuando aparece en mayor virulencia es cuando a determinados derechos se oponen respuesta con mucho odio. Y en la Argentina podemos hablar de rosas y antirrosas, de liberales, de unitarios y federales, y bueno, en esta época venimos por ese lado de la grieta.